Bueno, hoy tenemos entonces la última clase teórica del tema de la unidad 7, que es la introducción a electroquímica, ¿sí? Ahí dice 2020 porque corresponde al segundo semestre del 2020, ¿sí? Entonces, vieron que nosotros en las clases anteriores, ¿sí? Lo que estuvimos analizando fue todo lo que tenía que ver con las celdas electroquímicas, qué sucedía con los potenciales, cómo una celda que estaba constituida por una parte anódica y otra catódica, cómo podía evolucionar, cómo nosotros a priori podríamos saber si eso podía evolucionar, en qué sentido, qué reacciones podían ser las de oxidación, cuál es la de reducción, ¿sí? Todo eso, ¿verdad? Fue lo que venimos analizando en las clases pasadas, ¿tá? Lo que hoy vamos a hacer, ¿sí? Es centrarnos en una parte de esas celdas, ¿tá? Esta era la celda Daniel, que era lo que habíamos trabajado mucho la clase pasada y la anterior, ¿tá? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en lo que sucede en la solución, ¿tá? Acá, ¿verdad? Tenemos dos compartimentos separados, ¿sí? Pero en realidad lo que vamos a estudiar es qué es lo que, o sea, si tuviésemos un compartimento juntos, ¿no? Lo que vamos a estudiar es qué es lo que le sucede a esos iones, ¿sí? ¿Qué pasa con esos iones cuando se genera esta diferencia potencial, cuando tengo un campo aplicado? ¿Cómo es que se mueven? ¿Por qué se mueven? ¿Y qué es lo que yo puedo obtener? ¿Qué datos puedo obtener de ese electrolito? Porque como vimos en las clases pasadas, ese electrolito también me ayuda a que la celda funcione bien. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que si tenía una resistencia interna, eso me iba a afectar el potencial, ya sea entregado, ¿verdad? Desde la celda o desde el sistema, o desde el ambiente, perdón. ¿Sí? Entonces, es como muy importante entender qué es lo que sucede ahí y a su vez nosotros también podemos mejorar, optimizar la celda, ¿sí? Cambiando de repente algunos parámetros como pueden ser el pH, la temperatura, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿verdad? Es lo que vamos a tratar de ver hoy, en donde, ya les digo, nos vamos a concentrar en la solución, ¿verdad? Que está formando la celda, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos hablado, ¿sí? En las clases anteriores, que para que se cierre, ¿verdad? Ese circuito, ¿no? En la celda y la corriente sea transportada en todas las partes de la celda, ¿sí? Que era la misma corriente, ¿verdad? Nosotros teníamos un conector externo y el conector en solución, ¿tá? Entonces, para que se diera eso, nosotros teníamos que tener una solución que tuviese iones, ¿verdad? Que pudiese conducir. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga especies que cuando se genera esta diferencia potencial, porque se entra en contacto, esas especies sientan, ¿verdad? Esa fuerza impulsora y se muevan, ¿verdad? De tal forma de poder cerrar ese circuito. Si esas especies no son cargadas, no van a sentir ese efecto, ¿sí? Entonces, no va a ser una solución que pueda convenir utilizar para poder armar las celdas, ¿tá? Entonces, siempre tenemos que discriminar, bueno, tenemos electrolitos, ¿sí? Soluciones de no electrolitos, ¿sí? Y dentro de los electrolitos también, que son las soluciones en realidad que nos sirven, ¿verdad? También tenemos electrolitos que son débiles y fuertes, que también lo habíamos mencionado en la clase anterior, ¿tá? Los electrolitos fuertes eran aquellos que cuando nosotros lo colocábamos, lo colocábamos en solución, se disociaban completamente, ¿sí? Y los electrolitos débiles eran aquellos que tenían una disociación parcial, o sea, a medida que yo le voy entregando, ¿verdad? Que yo voy incorporando ese electrolito al sistema, ¿sí? La cantidad que tengo de iones no es proporcional a la cantidad que yo estoy colocando, ¿sí? Entonces, vamos a ver el efecto que puede llegar a tener eso en la parte de la conducción, que es lo que a mí me interesa de la solución, ¿tá? Eso lo vamos a ver como más al final. Pero siempre ustedes, cuando vayan a analizar estos sistemas o vayan a construir celdas, siempre tengan presente, o sea, cuál es
esa solución, si es un débil, si es un fuerte, cómo están esos iones ahí, ¿sí? Entonces, para poder entender, ¿sí?, cómo es que se da este movimiento, tenemos que recurrir a las leyes de Faraday. ¿Tá? Esto recordamos en física y demás. ¿Tá? Yo les voy a leer las leyes y después les voy a explicar, ¿verdad?, cómo es que lo podemos aplicar, ¿sí?, en este sistema. Entonces, la primera ley de Faraday dice que la cantidad de un elemento dado que se produce o se libera en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través de la solución. ¿Tá? Nosotros esto ya lo vimos, ¿sí? Porque se acuerdan que nosotros dijimos que, bueno, que en la celda, ¿sí?, nosotros teníamos una reacción de oxidación, una reacción de reducción, ¿sí?, y que esas reacciones, ¿sí?, iban a liberar electrones. Por ejemplo, la oxidación liberaba electrones, que era consumido en el proceso de reducción, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo acá es que en esa, por ejemplo, reacción de reducción, ¿sí?, lo que se me va a consumir, ¿verdad?, de ese catión que tengo en el medio, o de esa especie que tengo en el medio, va a estar relacionada con la cantidad de carga que está pasando, ¿sí? Es eso simplemente lo que está estableciendo esta primera ley. Entonces nosotros podemos decir que esa cantidad va a ser igual a una constante de proporcionalidad que tiene que ver con el n y con la cantidad de electrones intercambiados, ¿no?, de ese ion, ¿sí? O sea, que requiere ese ion, y con la constante de Faraday, ¿verdad? Acá estaría involucrado en esos términos, y por lo que vendría a ser la carga. ¿Tá? La carga también, si ustedes recuerdan de física, lo pueden definir como la intensidad de corriente, ¿verdad?, por el tiempo en que se da ese proceso, ¿sí? Entonces, acá explicitando cada una de las variables, ¿tá?, pero entonces nosotros podemos relacionar lo que se me está consumiendo o generando en las reacciones, ¿sí?, ya sea catódica o anódica, con la carga que está circulando. Que esta carga que circula ahí, ¿tá?, es la que circula por la solución, ¿sí? Ustedes recuerden que o sea, que esa carga es la que circula en todo el sistema, ¿tá? ¿Por qué? Porque, si lo pueden ver acá también, es la intensidad, ¿verdad?, que es la misma para toda la celda, y el tiempo en que se da ese proceso es el mismo. No es que para el cátodo va a ser un tiempo y para el ánodo va a ser otro. Entonces, toda la carga que tengo ahí va a ser para todo el proceso, ¿sí? La segunda ley de Faraday lo que dice es que los pesos de distintos elementos producidos o liberados por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a sus equivalentes electroquímicos. ¿Tá? Esto también ya lo hemos ido incorporando. ¿Tá? O sea, un equivalente químico en una reacción redox equivale, que es un equivalente electroquímico, intercambia un mol de electrones. Esto es cuando nosotros planteábamos, por ejemplo, cuando teníamos la reacción del cobre de reducción, que decíamos el cobre 2+, reacciona con 2 electrones para dar cobre 0. Bueno, lo que está indicando esto es que, por ejemplo, el cobre 2+ requiere 2 equivalentes de carga para poder reaccionar, ¿sí? O sea, esos 2 moles de electrones que requiere para pasar a cobre 0, ¿verdad? Eso es a lo que se está refiriendo esto. O sea, cómo nosotros lo podemos interpretar. Porque, ¿qué pasa? Nosotros podemos, hay como 2 aspectos que hay que comprender. Uno es lo que sucede en las reacciones propiamente dicho, ¿no? O sea, cuántos equivalentes requiere ese ion para poder pasar al estado termodinámicamente que es indicado justo en ese proceso, ¿sí? En este caso sería de cobre 2 a cobre 0. ¿Tá? Entonces serían esos 2 equivalentes, ¿tá?, que se requieren para poder pasar a cobre 0. Y otra cosa es los equivalentes, ¿sí?, que ese ion requiere para poder moverse dentro de la solución, que en este caso coinciden, ¿sí?, porque son 2 equivalentes de carga por mol, que es lo que transporta, lo podemos mirar de ese lado,
lo que transporta ese ion en la solución. Porque se acuerdan que, por ejemplo, el cobre, nosotros sabíamos que, que en la solución se movía, iba del ánodo hacia el cátodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo charlamos? Entonces, puede ser que en algunos casos, ¿sí? Esa cantidad, que en este caso son iguales, sea distinta. ¿Sí? Si vieron que nosotros teníamos como ejemplo por el pasaje de hierro 3 a hierro 2, ¿sí? Que ahí requería un equivalente de carga para reaccionar, pero para mover ese hierro, ¿sí? O sea, para que ese hierro pueda transportar la corriente, yo ahí voy a requerir 3 equivalentes de carga porque es la carga que tiene ese ion. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es importante, ¿sí? Ver qué es lo que tenemos, o sea, qué es lo que estamos analizando para poder entender cuántos equivalentes de carga estamos hablando, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que un Faraday, ¿verdad? Son 96.485 coulomb y equivale a un equivalente de carga. Por tanto, un mol de electrones. ¿Tá? Entonces, el pasaje de una carga de un Faraday produce un equivalente de productos en ambas semirreacciones. Esto en realidad en este curso no lo vemos, pero esto es como un indicio, ¿verdad? Que nos permite después ver cuánto es la fracción que transporta cada ion en una celda. Entonces ahí nosotros podemos jugar un poco con eso, modificando algunos parámetros, ¿verdad? Para que sea uno el mayor responsable de la conducción, ¿sí? Bien, entonces, si seguimos con esto, ¿tá? Entonces tenemos que el número de equivalentes, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos calcular ese número de equivalentes? Entonces, fíjense, es el Z, ¿tá? Que es la carga que nosotros teníamos, por ejemplo, de un ion, por el número de moles de ese electrolito. O sea, si nosotros, por ejemplo, nos parábamos en el calcio, 2 más, ¿sí? Si yo tengo una cantidad de moles, entonces voy a tenerlo multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque requiero 2 equivalentes. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces Z son los moles de electrones intercambiados por mol de sustancia reaccionante. Y hay un parámetro que hoy lo vamos a usar, ¿sí? Mucho, y es la normalidad. Todo lo que tiene que ver con conducción equivalente y demás, o sea, lo vamos a ver a partir de esta definición también de normalidad. ¿Tá? Entonces, la normalidad es igual a los números de equivalentes sobre el volumen de la solución. Y estos equivalentes, ¿verdad? Era lo que definíamos anteriormente, que es el número de moles por el coeficiente estequiométrico por la carga de ese ion. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a poner un ejemplo. Tenemos esa reacción, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la cantidad de equivalentes de A, ¿sí? Tendría que multiplicar los moles de A, ¿tá? Que lo puedo obtener a partir de la concentración de AB, ¿tá? Por el coeficiente estequiométrico por Z. ¿Sí? La cantidad de equivalentes de A y de B no necesariamente tiene que ser la misma, ¿sí? Pero sí vamos a ver que, o sea, en realidad sí, tienen que ser en su totalidad, con los coeficientes estequiométricos y en la Z, a eso me refiero. Entonces vamos a poner un ejemplo. Tenemos el cloruro de sodio, ¿sí? Que es una sal fuerte. ¿Tá? El cloruro de sodio se disocia entonces en sodio más y cloruros. Entonces, acá lo que les puse es una tablita, ¿tá? En donde tienen la concentración en mol por litro, lo que vendrían a ser los equivalentes por mol para cada ion y los equivalentes por litro. ¿Tá? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la idea de esto? Es cómo a partir de datos de concentración nosotros podemos obtener este dato de normalidad, ¿tá? Que después los vamos a usar bastante. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una concentración de 0,1 para el cloruro de sodio, ¿verdad? Como a partir de un mol de cloruro de sodio se genera un mol de sodio y un mol de cloruros, ¿tá? Entonces voy a tener 0,1 de sodios y 0,1 de cloruros. Como el sodio requiere un equivalente de carga por mol de sodio, ¿sí? Acá voy a tener 1.
¿Ah? ¿En dónde es que me fijo en esto? En el Z y en el coeficiente. ¿Sí? Para el cloruro pasa lo mismo. Tengo un mol, ¿sí? La carga más 1, o sea, un equivalente por mol de cloruro. ¿Tá? Entonces tengo 1 ahí. ¿Tá? Entonces, fíjense que para hacer el equivalente por litro, yo sencillamente lo que hago es multiplicar, ¿verdad? Este por este, mol por litro por equivalente por litro, por mol, perdón, y eso me da equivalente por litro. Entonces, si multiplico uno por el otro, entonces llego ahí que la cantidad de la normalidad para el cloruro de sodio es 0,1, que en este caso coincide la normalidad con la molaridad. ¿Sí? Ahora, si yo tengo este caso, por ejemplo, en donde tengo cloruro de calcio, ¿sí? El cloruro de calcio también es un electrolito fuerte, se me va a disociar en calcio 2 más 2 cloruros. ¿Tá? Entonces lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio que hicimos para el caso del cloruro de sodio. Bien, entonces, si yo tengo una concentración 0,1 de cloruro de calcio, ¿sí? Entonces voy a tener una concentración de 0,1 de calcio 2 más. ¿Por qué? Porque por cada mol de cloruro de calcio se me genera un mol de calcio 2 más. Para el cloruro, ¿sí? Voy a tener el doble. ¿Por qué? Porque por mol se me generan 2 cloruros. ¿Tá? Entonces la concentración va a ser 0,2 ahí. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Voy a ver los equivalentes por mol para cada ion. Entonces, me paro en el calcio. Bueno, el calcio requiere 2 equivalentes por cada mol de calcio. ¿Sí? Entonces, ahí coloco un 2. El cloruro requiere un equivalente por mol de cloruro. ¿Tá? Yo acá cuando hablo de los equivalentes por mol me estoy fijando en el ion en sí, ¿sí? No en el nu. ¿Tá? Entonces, me queda 1. ¿Tá? Porque, por ejemplo, en el caso del cloruro, el nu, ¿verdad? O sea, el coeficiente estequiométrico, lo estoy teniendo en cuenta acá. ¿Tá? Entonces, ahora sencillamente multiplico los equivalentes por mol, por la molaridad, y me da los equivalentes por litro, y fíjense que ahí me da 0,2. ¿Tá? Entonces, esos son dos ejemplos en donde la normalidad en el primer caso coincide con la molaridad y en el segundo caso la normalidad es el doble de la molaridad. ¿Tá? Entonces, nuevamente, insisto, esto es importante a los efectos que después cuando nosotros vamos a hacer cálculos que tengan que ver con conductividades, ¿sí? Nos vamos a tener que parar desde el lado de la normalidad, de los equivalentes. ¿Tá? Que a veces coincide con los datos que nosotros podemos manejar, pero a veces no. ¿Tá? Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿De cómo llegamos a esto? ¿No? ¿Seguimos? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos el movimiento de estos iones en la solución, ¿verdad? Los relacionamos con los equivalentes y si nosotros sabemos la carga que está pasando, entonces nosotros podemos saber cómo es que se van a mover esos iones en la solución. ¿Tá? Pero eso, ¿sí? Es porque nosotros nos estamos parando solo en un punto, ¿sí? De estos 3 que tenemos acá, que tiene que ver con los mecanismos de movimiento, ¿sí? De esos iones. Porque, ¿qué pasa? Nosotros acá asumimos, ¿sí? Y en las clases anteriores también asumimos, que ese movimiento de iones se daba solo cuando yo aplicaba esa diferencia de potencial, ¿tá? Y se me generaba un campo, ¿tá? Y ese proceso, ese mecanismo que tiene de transporte esos iones, ¿sí? Es lo que denominamos por migración o conducción. Pero ¿qué pasa? Puede existir, ¿sí? Otros mecanismos, ¿verdad? En los cuales los iones se muevan y no tengan que ver tanto por esa diferencia de potencial que nosotros estamos colocando o que se genera cuando armamos el sistema. ¿Sí? Entonces,
Muchas veces puede falsear, ¿verdad?, algunas medidas o no se puede tener en cuenta porque hay otros mecanismos que están involucrados, como puede ser la difusión o la convección, ¿sí? Cuando nosotros tenemos difusión, ¿sí?, lo que estamos teniendo son diferentes concentraciones, ¿verdad?, como diferentes sectores, ¿sí?, de donde está contenido ese electrolito, ¿tá? Entonces, eso va a hacer que esos iones se muevan desde la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración, sin necesariamente colocar un campo eléctrico, ¿tá?, o una diferencia potencial, ¿tá? Entonces, claro, si nosotros después cuantificamos ese movimiento de iones para poder relacionarlo, ¿verdad?, con un parámetro y poder diseñar así una celda, ¿tá?, nos pasa que, bueno, se está falseando porque en realidad ese movimiento de iones no va a ser el mismo cuando yo le aplique una diferencia potencial y aquella solución esté homogénea, ¿sí? Entonces hay que cuidar, ¿verdad?, que no haya difusión en el medio, o si se tiene, hay que conocerlo, porque hay formas que tampoco tiene, o sea, esto es un curso introductorio, pero sí hay formas de poder calcular esa difusión, y, o sea, cuánto es lo que aporta esa difusión al sistema y demás, ¿tá? Pero se puede evitar mucho mejor. Y después tenemos lo que es la convección, ¿tá?, que eso puede ser ya sea por gradientes de temperatura o por agitación, ¿sí? Entonces, eso también hace que se generen movimientos de iones que no sean nuevamente por el campo que nosotros estamos aplicando, entonces nuevamente falsea la medida. Entonces, a esto hay que prestarle atención cuando nosotros hagamos, o cuando ustedes hagan en sus laboratorios, ¿no?, en sus lugares de trabajo, medidas de conductividad, ¿sí? O sea, medidas de cómo es que se mueven esos iones, ¿tá?, cuando tienen un campo aplicado, porque si llegan a tener estos otros dos mecanismos, ¿sí?, les va a falsear la medida, ¿tá? Entonces, lo que es importante es que nosotros de aquí en más, ¿sí?, solo vamos a considerar que hay migración, o sea, que los iones ahí se están moviendo por la acción de esa diferencia de potencial que tenemos entre dos electrodos, ¿tá? De aquí en más nos vamos a mover en eso. Entonces, ¿qué pasa? En la migración, ¿sí?, se produce, como planteamos ahí, debido a una diferencia de potencial electrostático entre dos puntos del electrolito, ¿tá? Se da por un flujo de carga en el campo eléctrico, ¿tá? Esto, nada, es lo que veníamos sabiendo, ¿sí? Tenemos, en este caso no es una celda galvánica, es una celda electrolítica. Vieron que ahí tenemos una fuente de diferencia potencial, que era lo que nosotros habíamos visto en las clases pasadas, que en general esa fuente, ¿no?, se colocaba cuando nosotros queríamos invertir las reacciones espontáneas, ¿sí?, que en las reacciones espontáneas lo que sucedía que era el potencial catódico era mayor al potencial anódico, ¿verdad?, y el potencial de celda era positivo, ¿sí? Entonces eso me indicaba un delta G negativo, entonces ese proceso era espontáneo, y teníamos las células electrolíticas, ¿verdad?, en donde el proceso no era espontáneo, nosotros le aplicábamos una energía como para que se dieran las reacciones opuestas, ¿tá? Acá nos estamos parando en esa situación, ¿sí? Independientemente de si yo me coloco una fuente o estoy en un proceso galvánico, ¿tá?, los iones, ¿sí?, siempre se van a mover, los cationes se van a mover del ánodo al cátodo, ¿sí? Ahí se lo remarcan, ¿verdad?, con flúor, como hizo un compañero. Y los aniones van entonces del cátodo al ánodo. Eso siempre pasa, ¿tá? En la solución se lo pueden remarcar porque independientemente de dónde esté, si es electrolítico o galvánico, pasa. Después, claro, si es electrolítico o galvánico, hay que ver el tema de cómo son los potenciales y demás, ¿tá? Pero para que ustedes no se pierdan en el análisis del movimiento de las cargas, ¿sí? Entonces tenemos el campo eléctrico, ¿sí?, el aumento del potencial electrostático, ¿tá?, que va en el otro sentido porque estamos en una
en una celda electrolítica, ¿sí? O sea, va en el sentido opuesto de lo que vendrían a ser las cargas positivas, ¿verdad? Que cuando nosotros nos movemos en una celda galvánica nos movemos de menor a mayor potencial, ¿sí? Entonces tenemos la migración de los cationes, que siempre van a ir del ánodo al cátodo, ¿sí? Y la migración de los aniones, que siempre van a ir del cátodo al ánodo. ¿Tá? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bien ya lo hemos hablado, intuitivamente uno habla de la conducción, de cuánto conduce, ¿verdad? ¿Qué es esto de estos movimientos de iones que yo tengo en la solución? Ahora vamos a definir formalmente, ¿verdad? Ese parámetro, ¿tá? Que es la conductividad eléctrica, ¿tá? Que lo definimos como sigma. Entonces dice, la conductividad eléctrica se relaciona con el transporte de carga debido a la existencia de una diferencia de potencial eléctrico, ¿tá? Que es lo que venimos hablando, ¿verdad? En estas transparencias. Entonces, tenemos la migración de electrones, ¿tá? Que eso es en los metales, y la migración de iones, que es lo que nos estamos centrando hoy en solución, ¿sí? Entonces, definimos sigma, que puede ser la conductividad o conductancia específica, ¿sí? Y la relacionamos con la resistividad, ¿sí? Lo cual es lógico que sea el inverso de la resistividad, ¿sí? Esto, la conductividad vendría a ser como la normalización de la conductancia, ¿sí? Porque si ustedes se fijan acá, ¿verdad? La conductividad, ¿verdad? Tiene unidades de Siemens, que es el inverso del ohms, ¿verdad? El ohms es la medida de la unidad de resistencia, entonces el Siemens es el inverso, ¿verdad? Por centímetro. ¿tá? Entonces ahí nos da una normalización, ¿verdad? De lo que vendría a ser la conductancia, ¿verdad? Que es el inverso de la resistencia, ¿tá? Que tiene esa solución sí, o el metal. ¿tá? Entonces, habiendo definido esto, ¿verdad? O sea, cuánto conduce por centímetro, una cosa así vendría a ser, ¿no? Si uno lo lleva como más a tierra esto, un electrolito o un ion, ¿verdad? En una solución. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos, ¿sí? Medir esa conductividad. ¿tá? Entonces, para poder medir la conductividad, lo que nosotros tenemos que hacer es armar lo que es una celda de conductividad. Fíjense, si lo que nosotros queremos hacer es medir el movimiento de esos iones, ¿tá? Aplicamos lo mismo que vimos anteriormente. Ponemos dos electrodos, generamos una diferencia de potencial, ¿sí? Porque esos electrodos en realidad no me tienen que reaccionar. ¿tá? Eh, Generamos una diferencia de potencial, ¿tá? Hacemos que se muevan esos iones, ¿sí? Y yo puedo cuantificar de alguna forma, ¿sí? La resistencia o la conductancia, ¿verdad? Para ese sistema y ahí obtener el dato de conductividad. ¿tá? Pero ¿qué es lo que sucede? No podría hacerlo así nomás. O sea, no podría aplicar, por ejemplo, una corriente continua, o sea, generar esa diferencia potencial, hacer que sea una corriente continua, ¿no? Siempre en un mismo sentido, porque ahí, como se me puede generar lo que se llama la polarización, ¿sí? O sea, puedo tener siempre como un cúmulo de cargas de un lado y eh, tipo cargas positivas o cargas negativas de un lado y de otro, ¿sí? Y entonces eso me adiciona otro potencial, ¿sí? O sea, que no se me podría relacionar con el que yo estoy aplicando. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es decir, bueno, aplico esta diferencia potencial, ¿tá? Y esto lo relaciono con la resistencia que estoy midiendo. ¿tá? Entonces ahí puedo saber cuál es la conductividad. Si se me genera otro potencial debido a la acumulación de cargas, porque siempre estoy moviendo en un sentido y los iones siempre, los cationes se van a mover en un sentido y los aniones en el otro, ¿sí? Yo estoy generando como otro potencial ahí que no es el que yo estoy aplicando. ¿tá? Entonces, no me sirve eso. Entonces,
nosotros necesitamos que sea una corriente alterna. ¿Qué significa? Aplico la diferencia potencial y hago que el ion, por ejemplo, si me posiciono en el catión, en lo que sucede con el catión, lo muevo hacia un lado y hacia el otro. ¿Tá? Al cambiarle el sentido de la corriente, ¿tá? Hago que se mueva hacia la derecha y después hacia la izquierda, ¿tá? Y eso evita lo que es la polarización de los electrodos, y ahí sí, yo puedo tener la medida, o sea, relacionar, ¿verdad?, la medida del potencial que estoy aplicando con la medida de resistencia o conductancia que tengo. ¿Tá? Que en definitiva, ustedes cuando vayan a trabajar con esto, que es algo que se usa mucho, ustedes van a tener un equipo, ¿no? Y en realidad ese equipo ahora vamos a ver que lo vamos a calibrar y demás. O sea, el equipo esto ya lo tiene incorporado. ¿Tá? Esto es a los efectos de poder comprender qué es lo que sucede adentro de ese equipo. Bueno, se mide la conductancia o la resistencia, como veníamos hablando, ¿verdad? Que se relacionan, que una es la inversa de la otra. Y después nosotros podemos relacionar estos valores de conductancia o resistencia con la conductividad o con la resistividad. Porque si ustedes se acuerdan lo que definimos antes, como es la normalización, ¿sí?, de la conductividad, es la normalización de la conductancia, o sea que lo divido por la distancia en que lo estoy o sea, por los parámetros, ¿verdad?, en donde yo estoy midiendo, eso quiere decir, ¿tá? Porque uno puede medir, por ejemplo, el L, ¿verdad?, o la resistencia, ¿tá? Y dependiendo de cómo es la celda que ustedes tengan, ¿tá?, es si pueden medir más o menos. Si yo tengo una distancia mayor, ¿tá?, voy a tener un valor de conductividad que si tengo una distancia menor. ¿Tá? Entonces, el definir la conductividad, o sea, el sigma, ¿verdad?, que tenga los parámetros de la celda con lo que yo estoy midiendo, ¿verdad?, ayuda a normalizarlo. ¿Tá? Entonces, por eso es que se define, ¿verdad?, la constante de la celda, ¿tá? O sea, vieron que la celda dijimos que eran los dos electrodos, ¿tá? Y los iones se movían entre ellos y yo medía ahí la resistencia. ¿Tá? Entonces, esa constante de la celda tiene que ver con los parámetros, ¿verdad?, geométricos de cómo está constituida esa celda. ¿Tá? Entonces, el L, ¿tá?, es la distancia que yo tengo entre los dos electrodos, y el A es el área de la celda. ¿Tá? Entonces, si ustedes se fijan, se puede relacionar entonces, ¿verdad?, esa constante de la celda, ¿verdad?, con valores de resistencia y conductividad. Entonces, el problema, en realidad, es qué sucede con esos parámetros de la celda. Porque, ¿qué pasa? Les voy a mostrar acá. Esto vendría a ser lo que tienen. ¿Tá? Entonces, puede suceder, ¿sí?, que esta área que nosotros la vemos acá, así como está, pueda sufrir algún tipo de deterioro esos electrodos. Entonces, si bien de repente al principio el fabricante me puede decir, bueno, tiene un área de tanto, ¿sí?, a medida que transcurre el tiempo y nosotros vamos aplicando diferentes electrolitos, ¿no?, para medir su conductividad, puede ser que haya una afección de esa área. Entonces, en realidad, ya no estaríamos teniendo el valor de la constante de la celda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros tenemos que hacer es patronizar. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es que patronizamos? Bueno, agarramos una solución de un electrolito que conocemos su conductividad, ¿sí? Previo a lo que son las medidas de conductividad, lo que hacemos es establecer cuánto es que vale, ¿sí? O sea, colocamos esa celda en esa solución, indicamos al equipo cuánto tendría que valer a esa temperatura, o sea, la temperatura en que estamos, que esos son datos que están tabulados, por eso usamos el patrón, ¿sí? Y después, nada, podemos seguir con el equipo. ¿Tá? Entonces, esta diapo lo que les muestra es eso, ¿sí? O sea, tenemos la calibración de la celda, ¿verdad?, para poder evitarnos determinar este L sobre A. Entonces, se usa una solución de un electrolito patrón de concentración exactamente conocida, ¿sí?, de conductividad conocida, se mide la resistencia y a partir de los valores de resistencia, que esto lo hace el equipo, ¿verdad?, y conductividad se determina acá. ¿Tá? El electrolito patrón en general es el cloruro de potasio, ¿tá?
Y lo que hay que tener cuidado acá es qué pasa. Cuando nosotros hablamos de la conductividad de un electrolito, nosotros estamos pensando ese electrolito en solución acuosa, ¿sí? En general en solución acuosa, ¿tá? Lo que aporta a la conducción son los iones que forman ese electrolito, ¿sí? Entonces, acá cuando le dice cuidado con la conductividad del agua, es que si yo, por ejemplo, tengo el agua de la canilla común y corriente, que todos sabemos que tienen muchos iones, ¿sí? Esos iones, cuando nosotros le apliquemos esa diferencia potencial y los hagamos moverse, ¿tá? Ellos también se van a mover y van a participar en la conducción. Entonces, fíjense que dependiendo de cómo sea ese agua que estoy utilizando, ¿sí? Es que me va a dar valores distintos de conductividad, más allá de que yo le haya colocado la misma cantidad de, en este caso, cloruro de potasio. Entonces, es súper importante que se identifique cuál es el aporte que tiene la conductividad del agua, ¿verdad? A la hora de patronizar y a la hora de hacer medidas, ¿tá? Entonces, fíjense, nosotros podemos acá poner, o sea, la conductividad es el aporte que tiene cada uno de los electrolitos, ¿sí? A la conducción. Y en definitiva, cada uno de los iones, ¿sí? Que están formando la solución en la cual yo estoy midiendo. Entonces, voy a tener la conductividad de la solución igual a la conductividad del soluto más la conductividad del solvente, ¿tá? Como yo quiero esta de acá, ¿sí? Es que tengo que despejarla. Ustedes pueden encontrarse también en ejercicios que le dé la conductividad de la solución y tenga que corregirlo con la conductividad del solvente, ¿tá? No, o sea, saliendo un poco de lo que es la calibración, ¿verdad? Hay que tener en cuenta esto. Entonces, fíjense, hay varios valores, ¿verdad? Para lo que vendría a ser el agua. Tenemos el agua ultra pura, que tiene un valor de 0,06, por esa menos 6 Siemens por centímetro, ¿verdad? Que es muy baja. Después tenemos agua equilibrada con CO2 y agua con conductividades razonables que ronda el 1 por 10 a la menos 6 Siemens por centímetro. Esta que está acá es, por ejemplo, un agua destilada, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de, por ejemplo, agua de la canilla y demás, esos son valores que están por arriba de lo que serían 15, 20, por 10 a la menos 6 Siemens por centímetro. ¿Ah? Entonces, también fíjense que si ustedes, por ejemplo, tienen un equipo, un destilador o lo que fuera, ¿verdad? Una forma de chequear que ese destilado está funcionando bien es haciendo una medida de conductividad. Si yo, ese equipo me tiene que dar 5 microsiemens o menos de 5 microsiemens para indicarme que está funcionando bien, ¿sí? O sea, que me está destilando bien esa agua, yo puedo agarrar un conductímetro, medir, y si aquello me da mucho más, entonces, bueno, o sea, si descarto todo lo que tiene que ver con el conductímetro, puedo decir que este equipo no está funcionando bien, ¿sí? O, por ejemplo, bueno, el agua desionizada también, ¿sí? Que pasa por las resinas, uno puede chequear eso y es algo bastante rutinario en realidad en los laboratorios, medir con los datos de conductividad. Bien, entonces, sigamos. Entonces, centrándonos en lo que es la conductividad, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son los parámetros que la afectan, ¿tá? Porque, nada, tengo ese ion. Entonces, fíjense, es lógico que la concentración del electrolito esté influenciando la conductividad, ¿tá? Si yo tengo mayor cantidad de iones, ¿tá? Voy a tener una mayor conductividad, ¿sí? O sea, van a conducir más, ¿sí? Si tengo la naturaleza del electrolito, si es débil o si es fuerte, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? En general, a mayor temperatura, esos iones también van a aportar más a lo que es la conducción, y la viscosidad de la solución. Ahí también vamos a ver cómo es que se ve afectado en los iones ahí cuando tenemos la viscosidad, ¿tá? Entonces, todo esto en realidad es como bastante intuitivo, ¿sí? Si yo estoy midiendo el movimiento de los iones, bueno, todo lo que afecte ese movimiento me va a afectar en definitiva el valor de la conductividad que tengo,
¿tá? Entonces, acá lo que les muestro, ¿tá? Son diferentes electrolitos, ¿tá? Y cómo se comporta la conductividad en función de la normalidad, ¿tá? Normalidad que va a ser proporcional a lo que es la molaridad, ¿tá? Entonces, lo que estoy viendo es, bueno, cómo se me ve afectada la conductividad en función de una concentración expresada como normalidad, ¿tá? Entonces, fíjense que tenemos como diferentes casos ahí, ¿sí? Entonces, si nosotros nos paramos, por ejemplo, a ver, ¿quién diría que aporta la menor conductividad para una concentración dada? A ver si alguno se anima. Esto es bastante sencillo, ¿no? Si yo me paro acá, Ácido ¿verdad? acético. El ácido acético va a ser el que me aporte menos. Y el ácido acético, yo les cuento que es un ácido débil. Entonces, ¿qué pasa? A medida que yo voy agregando, ¿sí? Como es un ácido débil, la disociación, o sea, a medida que va aumentando la concentración, ahí la disociación va siendo menor y lo que voy aportando, ¿verdad?, es cada vez menos, ¿sí? Entonces, por eso lo ven tan chatito, así, ¿sí? Después, en estos casos de cloruro y sulfato, ¿sí? Miren lo que pasa, más particularmente en el cloruro de potasio. Viene, ¿no? Y se detiene acá. No es porque yo dejé de agregar, ¿sí? Es porque se detuvo en ese punto. ¿Qué pudo haber pasado ahí? A ver si alguno se da cuenta. Se saturó la solución. Perfecto, se saturó la solución. O sea, yo voy agregando, ¿no? O sea, voy agregando cloruro de potasio, ¿verdad? Tengo en solución. Esperen que voy a cerrar esto. Tengo en solución. Y llega un momento que se me saturó. ¿Está? ¿Por qué acá, si yo sigo agregando, acá no tendría un valor aumentado? Capaz que o sea, es obvio, pero por las dudas. Estamos de acuerdo que o sea, no tengo más, no me conduce más, ¿verdad? Porque está saturado. Pero mi pregunta es ¿por qué se detuvo? ¿Por qué se cortó ahí? Esa es mi pregunta. Porque después está sólido, entonces no contaría para la normalidad. Exactamente. O sea, lo que yo tengo en solución ahí es esto de acá, ¿no? Un poquito menos de 5. Por más que yo le agregue, como estoy saturado, ¿tá? Eso va a pasar a estar sólido. No va a estar en solución. ¿Tá? Por eso es que se me detiene ahí. Y fíjense qué pasa con estas curvas, que en esta en realidad no lo vemos tanto, ¿tá? Pero acá, fíjense, aumenta, lo cual es lógico, ¿no? Aumenta la conductividad, aumenta la concentración, tengo más iones en el medio, aumenta, 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 y llega un momento máximo y después, por más que yo le agregue, ahí los iones no se mueven como se tendrían que mover, como me gustaría que se movieran en realidad. ¿Qué puede pasar ahí? Intuitivamente, ¿no? O sea, ¿qué se imaginan que puede llegar a pasar con esos iones? Hay demasiados iones y hay repulsiones. Ahí va. Tiene que ver con algo de eso. Hay demasiados iones, ¿sí? Y en realidad ya se empiezan a molestar, ¿sí? Unos con otros. Entonces, que eso vamos a ver dentro de la definición de conductividad a qué factor es el que está afectando, ¿tá? Pero pasa eso, o sea, llega un momento en que hay tantos, ¿verdad? Que ahí la conducción se va a ver afectada, ¿verdad? Y otra cosa que es importante, ¿tá? Es que ustedes fíjense el alto valor de conductividad para lo que vendría a ser un ácido. ¿Tá? Y eso no lo vamos a ver específicamente acá, por eso se los voy a mencionar ahora. O sea, lo vamos a ver, pero más en tablas y demás. Es que el protón, ¿verdad? Tiene un mecanismo
de migración, ¿sí? Que es muy particular. ¿tá? Entonces, eso hace que los valores para conductividad en lo que tiene que ver con ácidos, ¿sí? Y con bases también, porque el OH tiene algo similar, ¿sí? En solución acuosa, ¿tá? Hace que tengan un alto valor de conductividad, o sea, el aporte que tienen a la conducción es muy importante. ¿tá? Bien, entonces, esperen que ahí va. Entonces, vamos a enumerar estas observaciones que tuvimos. La conductividad pasa en general por un máximo y luego disminuye, ¿tá? Que esto tiene que ver con la movilidad de esos iones. No es así para electrolitos poco solubles, como el cloruro de potasio. La disminución se debe a interacciones iónicas, ¿verdad? Ionios y los iones no se mueven libremente. El protón y el OH son anormalmente buenos conductores, ¿tá? En soluciones acuosas, tengo que aclararlo. Y los iones polivalentes son generalmente conductores menos eficientes que los univalentes. O sea, lo que quiere decir también es que si yo tengo, por ejemplo, un ion como un sulfato, ¿sí? O que en este caso no está con el protón, ¿verdad? Claro, si es más voluminoso, ese ion va a tener una menor conducción, ¿verdad? En la solución, ¿no? Para moverse ese ion. ¿tá? A eso es lo que se refería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros consideramos que estamos a bajas concentraciones de electrolito, ¿sí? En general, en todos estos análisis que hacemos, nosotros, si bien no vamos a considerar que estamos a dilución infinita en todo, sí estamos en soluciones diluidas. ¿tá? Nosotros podemos definir, ¿verdad?, la conductividad como la sumatoria de los aportes de cada ion. ¿tá? Esto que tienen acá significa eso, ¿tá? El aporte que tiene cada ion a la conductividad. Entonces, fíjense, es la sumatoria de la constante de Faraday por la carga, por la concentración del ion, por la movilidad del ion. Si yo tengo, por ejemplo, el cloruro de calcio, voy a tener todo un término que tiene que ver con el cloruro y todo un término que tiene que ver con el calcio. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a poner un ejemplo. ¿tá? Bueno, ahí le pongo... es importante esto de acá, antes que me olvide. La concentración, ¿verdad? La ponemos en mol por centímetro cúbico. ¿tá? Esto es para que dimensionalmente sea coherente. ¿tá? Pero es importante porque después cuando nosotros hacemos cálculos, ¿sí? Utilizando los datos de conductividad y utilizando la expresión de conductividad, tenemos que tener en cuenta que la concentración la estamos midiendo en centímetros cúbicos, ¿tá? Y no en litros. Entonces, este término que tenemos acá, ¿verdad? Es el característico del ion y es lo que nosotros nos referíamos con el tema de la movilidad. Antes del ejemplo que les anuncié, me gustaría mostrarles algo. Vieron que cuando nosotros veíamos el gráfico de conductividad versus concentración, ¿tá? Teníamos una zona lineal y después cambiaba, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto, como nosotros lo definimos, ¿verdad? Es la normalidad, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la conductividad versus la normalidad, ¿tá? Esta que tienen acá vendría a ser la pendiente. ¿tá? Entonces, si nosotros vemos dónde es en la ecuación de conductividad donde se afecta, ¿verdad? Esa pendiente, ¿verdad? Y cambia, es en el término de la movilidad, que la movilidad tiene que ver con la velocidad de ese ion. ¿tá? Es cómo se ve afectada la velocidad del ion, ¿verdad? Cuando la concentración va aumentando y tiene que ver esto con las interacciones con los otros iones. ¿tá? Bien, y ahora sí, vamos con el ejemplo. Entonces ahí tengo el cloruro de magnesio. ¿tá? Entonces, vamos a hallar la conductividad del cloruro de magnesio. Entonces, planteamos la definición, ¿tá? La sumatoria de los aportes de cada uno de los iones,
¿verdad? Y esos aportes son la carga, ¿sí?, del ion, por la concentración del ion, por la movilidad del ion. ¿Tá? En general las movilidades, muchas se pueden encontrar para ciertas concentraciones y ciertas temperaturas. ¿Tá? Bien, entonces, vamos a sustituir. ¿Tá? Entonces tenemos la constante de Faraday por, nos vamos a parar desde el magnesio. Fíjense, la carga es 2, ¿sí? Entonces el Z ahí vale 2, por la concentración de magnesio, ¿sí? Que acá la concentración va a ser igual a la concentración inicial, por eso está el C sub 0 acá, ¿sí? A veces esto capaz que los confunde y ustedes quieren poner directamente la concentración de magnesio, ¿tá? Y eso lo pueden hacer perfectamente. Eso es como a ustedes les quede más sencillo, ¿tá? Bien, por la movilidad del magnesio, más 1, que es la carga del cloruro, por la concentración de cloruro, que va a ser 2 por la concentración inicial, ¿sí?, que tienen. ¿Tá? Esto, lo del tema de las concentraciones, es lo mismo que vimos para el ejemplo del cloruro de calcio, ¿tá? Por la movilidad del cloruro. ¿Tá? Esto entonces lo reagrupamos, ¿verdad? Y llegamos a esta expresión de la constante de Faraday por la concentración inicial, en este caso sería el cloruro de magnesio, ¿verdad? Por 2 por la suma de las movilidades de esos iones. ¿Sí? Entonces, ahí vemos la relación que tenemos entre la conductividad y la concentración. ¿Sí? Entonces, a esto era lo que me refería cuando veíamos en el gráfico, ¿verdad?, que se empezaba a curvar. ¿Ah? Esto que tenemos acá, ¿verdad?, es la pendiente. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos un esquema de esta situación, ¿tá?, lo que nosotros veíamos en el otro gráfico es esto. Idealmente nosotros consideramos que tendría que ser así, ¿verdad? La conductividad en una relación lineal con la concentración. Pero como sabemos que las movilidades, o sea, que esas velocidades de esos iones se ven afectadas por la presencia de otros, ¿tá?, es que empieza como a tener una tendencia, ¿verdad?, a tener una pendiente menor. ¿Tá? Que eso tiene que ver, si ustedes se fijan, en que la pendiente tenía que ver con las movilidades, van a tener entonces unas movilidades menores, o sea, unas velocidades menores. ¿Sí? Entonces, la movilidad disminuye cuando se aumenta, ¿tá? A bajas concentraciones es independiente de la concentración, ¿sí? Y la disminución de U debido a las interacciones crecientes entre iones, eso es lo que veníamos charlando. ¿Tá? Entonces, si seguimos un pasito más, nosotros tendríamos este ejemplo, ¿verdad?, que es como el anterior. Nosotros tenemos el caso ideal, ¿sí? Y aquí tendríamos 2 puntos, ¿verdad? Uno a una cierta concentración, ¿verdad?, que tiene una determinada conductividad, ¿verdad? Y si aumentamos la concentración, entonces vamos a tener otra ahí conductividad alejada de lo que es el ideal. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos definir otro parámetro, ¿tá?, que es normalizar esa conductividad con respecto a la concentración, ¿tá?, para ver cuánto es lo que aporta ese ion a la conducción. ¿Tá? Y ese término que tenemos es la conductividad equivalente. Fíjese que la conductividad equivalente, que nos dice cuánto conduce cada equivalente, ¿verdad?, porque estamos hablando de normalidad, ¿tá?, lo podemos ver entonces como la conductividad sobre la normalidad, que si ustedes se fijan acá, ¿verdad?, son las pendientes de ese gráfico en esos puntos. ¿Tá? Entonces, idealmente, ¿tá?, cuando nosotros tenemos que la movilidad no se ve afectada, la relación entre la conductividad equivalente y la normalidad tendría que ser una línea horizontal. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, esta conductividad está definida como el Z por la concentración, por la movilidad. Y el Z por la concentración de ese ion era la normalidad. Entonces acá se me cancelarían, ¿sí?
y solo me quedaría el término de movilidad. ¿Tá? Lo pueden ver por ese lado también, o por la pendiente de este gráfico de acá. Por las dos se puede ver. Entonces, claro, si es constante, como este caso, ¿no? El ideal, el azul, entonces voy a tener una única pendiente, por tanto, un único valor en este gráfico. Pero acá, como me va cambiando, ¿sí? Porque la movilidad se me va a ir afectando, es que yo en un gráfico de conductividad equivalente función de concentración, ¿tá? Voy a ver que esto va disminuyendo. ¿Sí? Esto es lo real. Y lo interesante de esto es que uno, si bien en zonas cercanas a una dilución elevada considera que es un comportamiento ideal, ¿sí? O sea que la movilidad no se me ve afectada, cuando nosotros estamos en este que normalizamos y como que evidenciamos qué es lo que le pasa a esa movilidad, o sea, esa velocidad que tiene ese ion, ¿sí? Lo que vemos es que enseguida empieza a cambiar. ¿Tá? Entonces es muy interesante ver este gráfico de acá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este punto, ¿verdad? Que este punto es característico, ¿sí? Que es cuando yo estoy en una concentración tal que considero que estoy a dilución infinita. ¿Tá? Conceptualmente, ¿sí? Vamos a ver después que eso tiene ciertas implicancias, está la dilución infinita, que me va a ayudar después a poder realizar cálculos, ¿verdad? Para saber cuánto conduce un electrolito, ¿verdad? En ciertas condiciones. ¿tá? Por eso es interesante, pero ya lo presentamos, ¿verdad? Este parámetro de acá. Bien, seguimos, ¿verdad? Entonces, esto es un poco el resumen, ¿verdad? La conductividad equivalente decrece cuando aumenta la concentración y mide la eficiencia de cada equivalente de electrolito para conducir la corriente. Entonces, nosotros, un detalle importante acá en la parte del cálculo, más que nada, si ustedes recuerdan, la concentración la vamos a medir en moles por centímetro cúbico, o sea, esta concentración que tenemos acá va a estar en moles por centímetro cúbico, por tanto esto va a ser la normalidad en centímetro cúbico cuando la ecuación está planteada de esta forma. Bueno, el Z, esto forma parte entonces de la normalidad de acá, y el número equivalente es como lo habíamos definido antes. Cuando nosotros estamos trabajando con normalidad, pero expresada en litros, o sea, en equivalentes por litro, ¿tá? Y queremos usar ese valor directamente, le colocamos el factor, ¿verdad? Que te pasa de litros a centímetros cúbicos, centímetros cúbicos a litros, perdón. Entonces, incorporamos ese 1000. Por eso, de repente, ustedes en los ejercicios, ¿sí? Ya sea de parciales o de clase, pueden llegar a ver esta ecuación. Y esta ecuación tiene que ver con eso, ¿no? Con qué con qué unidades coloco la normalidad. Si la coloco en centímetros cúbicos, entonces no iría ese 1000, y si la coloco en litros, entonces iría ese 1000 para que me queden las unidades coherentes de la conductividad equivalente. ¿Está? Ahí va, esto era lo que decíamos. Esta normalidad, ahí va, que ya la habíamos definido anteriormente. Y esto es lo que decimos, la utilidad es para comparar la capacidad de conducción de unidad de carga de distintos electrolitos. ¿tá? Es el beneficio que tiene. Por ejemplo, si nosotros tenemos estos de acá, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el cloruro de potasio, el hidróxido de sodio, el nitrato de plata, el cloruro de bario, el sulfato de níquel, ¿sí? Y estas son todas conductividades bastante diluidas, ¿verdad? A 25 grados. La unidad que no se las dije es el Siemens por centímetro cuadrado por equivalente, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá les da valores de esas conductividades en esas condiciones, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo es, bueno, cuánto es que aporta, ¿verdad? Ese electrolito por equivalente, ¿no? A la conducción. Entonces, fíjense que se destaca, ¿verdad? El hidróxido de sodio, porque tengo el OH acá, ¿verdad? El nitrato de plata también es elevado. Entonces, si uno tiene que seleccionar acá,
va a ir el que, en principio, si le conviene o está buscando eso, que tenga mayor conductividad equivalente. Acá, por ejemplo, lo que les mostramos es cómo es esa afectación, ¿verdad?, de esa concentración, de la conductividad equivalente con la concentración, ¿sí? Que era lo que veníamos viendo, que a medida que va aumentando la concentración, va disminuyendo, ¿verdad?, la conductividad equivalente. ¿Tá? Que como la conductividad equivalente está definida a partir de la conductividad y lo que está mostrando es cuánto es que aporta la conducción cada equivalente, ¿verdad?, de ese electrolito, ¿tá? Es que está afectado por los mismos parámetros que tiene la conductividad, ¿sí? Por eso la naturaleza, la temperatura, la viscosidad, ¿verdad?, tiene que ver con todo eso. La viscosidad, nuevamente, nosotros no lo vemos acá, pero la expresión de la movilidad, ¿verdad?, tiene involucrada la viscosidad de solvente, ¿verdad? Por eso lo definimos ahí, ¿sí? Por eso está presente ahí. Entonces, el otro parámetro que es también muy importante, ¿verdad?, para poder seleccionar cuál es la conductividad, cuál es el electrolito que puede ser mejor a la hora de utilizar para armar celdas, ¿verdad?, es la conductividad de dilución infinita, que es la situación en donde me encuentro en que los iones, ¿sí?, es como que no saben quién tienen al lado, ¿tá? Es así, o sea, está en la dilución, ¿verdad?, que esos iones no sienten la presencia del otro, ¿tá? Esa es como la idea de dilución infinita, ¿tá? Entonces, dice, cuando la solución del electrolito se hace más diluida, la conductividad equivalente se aproxima a su valor límite, ¿verdad?, que es ese el que decíamos. Este valor constituye una base para comparar el poder conductor de diferentes electrolitos, ¿sí? Y en estas condiciones se elimina la influencia de las concentraciones, ¿tá? Que es eso lo que decíamos, o sea, no sienten uno al otro. En ese sentido es cuando hablamos de conductividad a dilución infinita. Entonces, fíjense, ahí les pongo varios valores de conductividad de dilución infinita, ¿verdad?, para varios electrolitos. Entonces, miren, para el ácido clorhídrico, ¿verdad?, vale 426. Para el cloruro de sodio, ¿sí?, que ahí lo que hago es solo cambiar el catión, ¿tá? Saqué el protón y le puse un sodio, ¿tá? Y fíjense que bajó ahí a 126,4. Entonces, si nosotros estamos en dilución infinita y estamos en esa situación en donde están independientes uno de otro, ¿tá?, que eso tiene una ley, que la vamos a ver ahora después, fíjense que el cambio que tienen ahí en el catión, ¿tá?, me va a indicar, ¿verdad?, el cambio que tengo en la conductividad equivalente a dilución infinita. Entonces acá se evidencia lo que habíamos hablado del aporte que tiene el protón, ¿verdad?, a la conducción. Porque lo que le sucede ahí es que el protón en realidad no es que se mueve él, sino lo que, o sea, como de repente pasa con otros iones, sino que como estamos en solución acuosa, lo que está sucediendo es que la carga va saltando, ¿verdad?, entre las moléculas de agua, ¿sí? O sea, se van modificando esas moléculas de agua, ¿verdad?, con ese salto de carga. El mecanismo se llama mecanismo de Grotus, ¿sí?, que es muy conocido, y eso es lo que le da ese alto valor. Si yo no lo coloco en una solución acuosa, la conductividad aportada por el protón, o sea, la movilidad que tiene ese protón, baja muchísimo, ¿tá? Esto es en condiciones acuosas, ¿no?, en solución, ¿tá? Porque fíjense, acá le cambié del sodio al potasio, ¿sí?, y no cambió tanto, no varió tanto, ¿tá? Y acá, nuevamente, como estoy en dilución infinita, en principio lo que aportaría a la conducción, lo que tiene que ver con el cloruro, sería lo mismo, ¿tá? Y ahí tenemos el cloruro de calcio también, ¿tá? Algo importante acá, que después también lo retomamos, pero es importante que ya lo vayamos incorporando.
Cuando yo analizo las conductividades, o sea, lo que me aporta cada ion, en este caso vieron que nosotros dijimos, bueno, tengo el cloruro, ¿verdad? Que vendría a ser lo mismo. Cuando estoy acá, más allá de que tenga 2 cloruros, ¿sí? Lo que me va a aportar cada cloruro, ¿verdad? A la conducción va a ser lo mismo que en el caso que yo tenga acá o que estén acá. ¿Tá? Eso es importante porque después uno ahí asume como que tengo 2 cloruros, entonces no. En esa situación, en donde estoy a dilución infinita, ¿sí? Cada cloruro, o sea, no tenés 2 cloruros pegados ni nada por el estilo, tenés al cloruro solo. ¿Tá? Y eso es lo que está evidenciando cuando hablamos de la conductividad de dilución infinita y evaluando a cada ion por separado. Ahora lo vamos a ver mejor, ¿tá? Cuando ya definamos la ley de Kohlrausch, de migración independiente, pero vayan entendiendo, ¿tá? De que se analiza por ion en condiciones de dilución infinita. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos la conductividad para el ácido clorhídrico. Acá le cambia el catión y hay una variación, pero mucho más pequeña, prácticamente despreciable en comparación a la que teníamos anteriormente. Entonces evidenciamos lo que sucede con el protón. Acá lo que cambiamos, fíjense, es los aniones, ¿sí? Acá pasamos de cloruro a bromuro, ¿sí? Y fíjense que también hay una cierta variación. ¿Ah? Acá lo que cambiamos entonces es, en el primer caso es el anión, en el segundo caso es en este caso en realidad comparamos estos dos, ¿verdad? ¿Ah? Pero para que vean cómo es que se destaca, vieron acá cambiamos el catión también, cómo es que se destaca el valor para el ácido, ¿verdad? O sea, por la movilidad que tiene ese protón. ¿Sí? Y que después para los demás electrolitos hay una variación, no es que son todos similares, ¿tá? Hay una variación dependiendo de qué electrolitos se tengan ahí a dilución infinita. Entonces, este comportamiento también lo vio Kohlrausch. Kohlrausch tiene dos leyes que son importantes, que es esta de acá, que él en realidad empíricamente demostró que la conductividad se relacionaba con la concentración y llegó a esta ecuación, ¿verdad? En donde se tiene la conductividad equivalente, ¿verdad? Va a ser igual a la conductividad equivalente a dilución infinita menos A por la raíz de la concentración, que esta concentración puede ser, obviamente, concentración en molaridad o normalidad. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Él lo que vio fue que había una relación lineal para los electrolitos fuertes. ¿Tá? O sea, los electrolitos fuertes sí cumplen con la ley de Kohlrausch, ¿tá? Pero los electrolitos débiles no. Entonces acá, si ustedes se fijan en el gráfico, ¿tá? Tienen los diferentes electrolitos fuertes, y acá tienen el caso del ácido acético, ¿tá? En donde no se cumple esa relación. ¿Tá? Y esto tiene mucho que ver con esto de la disociación, que verdad que cuando a medida que nosotros vamos agregando, la disociación va cambiando, lo que vamos aportando no es lo mismo. ¿Tá? Entonces, si la conductividad equivalente es la normalización de la conductividad con respecto a la normalidad, a la concentración en realidad, esto no se evidencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos esta ley, tengan en presente que es aplicable solo para electrolitos fuertes, ¿tá? Porque si no, no se cumple, ¿sí? Entonces, esto era lo que le decíamos. Y fíjense qué importante, ¿sí? Que este parámetro que tenemos acá lo podemos sacar de la ordenada en el origen. ¿Tá? Esto es para electrolitos fuertes, y la diferencia que hay, ¿verdad?, es en la relación entre la cantidad de cationes y aniones. ¿Sí? Acá tenemos una relación 1,1, acá 3,1, y lo que vio también es que las relaciones, o sea, los que mantenían las mismas relaciones, ¿sí?, presentaban una pendiente similar. Eso lo evidenciamos mucho más acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, ¿sí? Que tienen la misma pendiente, ¿tá? Que eso tiene que ver
con el término que tienen acá de A o A'. ¿Tá? Lo que sí es obvio, ¿verdad? Que el corte, ¿verdad? Con el eje de la C acá, ¿verdad? Que me va a dar la conductividad de dilución infinita, tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de electrolitos distintos. ¿Tá? O sea, si bien nosotros tenemos esto, no quiere decir que todos los electrolitos 1 a 1 corten acá cerca de 150, no, sino que van a tener ahí la misma pendiente. ¿Tá? Entonces, la pendiente es característica del tipo de electrolito, ¿sí? 1, 1, como veníamos diciendo, 2, 1, ahí está. Entonces, nosotros podemos determinar, ¿verdad?, a partir de la ley de Kohlrausch, cuál es el valor de la conductividad de dilución infinita, ¿tá? Para los electrolitos fuertes. ¿Tá? Eso se puede determinar por extrapolación de esta ecuación. ¿Tá? Perfecto. Pero ¿qué pasa? Para los electrolitos débiles yo no puedo hallar ese valor de conductividad a dilución infinita. ¿Tá? De esta forma. ¿Por qué? Porque nos pasaba que si bajamos acá, ¿verdad? Poder definir cuál es el punto en el que corta para poder definir cuál es el valor de conductividad de dilución infinita, tiene un error asociado impresionante. ¿Tá? Entonces, no lo podemos hacer por este mecanismo. ¿Tá? Y ahí se me lo anotan también con flúor. O sea, cuando tengo un electrolito débil, no puedo aplicar el Kohlrausch para poder saber cuál es el valor de conductividad equivalente a dilución infinita. ¿Tá? Tengo que buscar otro método, ¿tá? Que ahora vamos a ver. Bien, entonces, vamos a centrarnos en el electrolito débil, que es como que tenemos más complejidad para poder hallar este valor de conductividad a dilución infinita. Entonces, fíjense, acá tenemos una ecuación, ¿tá? Que perfectamente podría ser la del ácido acético, ¿sí? Entonces tenemos AB, ¿verdad? Que se va a disociar, ¿tá? Parcialmente, por eso tenemos acá el equilibrio, ¿tá? Entonces vamos a tener una concentración inicial en un momento, al principio, suponiendo que no tenemos más nada, y en un determinado tiempo, entonces vamos a tener que el electrolito se disoció, entonces tenemos el grado de disociación, pero como no se disoció completamente, vamos a tener parte como el electrolito neutro, ¿sí? Debido a ese grado de disociación, entonces voy a tener una cierta cantidad de A y una cierta cantidad de B en solución. ¿Tá? Entonces, si consideramos que es un electrolito 1,1, ¿tá? Porque si quieren pueden hacer la deducción, ¿tá? De la constante de equilibrio, se puede llegar a esta relación, en donde tenemos el grado de disociación y la concentración. ¿Tá? Esto, para llegar a esto, sencillamente plantean la ecuación, plantean la constante de equilibrio y van sustituyendo. ¿Tá? Bien, entonces, fíjense, lo que nos está diciendo esto es que cuando hay un aumento de la concentración, ¿sí? El grado de disociación, cuando hay un aumento de la concentración, el grado de disociación disminuye. ¿Está bien? Perfecto, tengo menos disociado. Entonces, si yo me paro del otro lado, donde yo quiero analizar, ¿tá? Si la concentración disminuye, ahí el grado de disociación aumenta. ¿Tá? Y particularmente cuando estoy a dilución infinita, puedo considerar que ese grado de disociación vale 1 también. ¿Tá? Entonces, o sea, tenemos como esas tres situaciones. Ahí va, como les planteé ahí, disociación total a bajas concentraciones. ¿Sí? Particularmente cuando estamos en dilución infinita, ahí vale 1. ¿Tá? Si no estamos en dilución infinita, entonces no tenemos un grado de disociación, ¿sí? Y se determinó, Arrhenius en realidad lo determinó, que podíamos relacionar ese grado de disociación, ¿verdad?, con los datos de conductividad equivalente y conductividad equivalente a dilución infinita. ¿Tá? Esta que les planteo acá es la relación de Arrhenius, que fíjense, como les planteé acá, cuando la concentración tiende a 0, dijimos que el alfa tiende a 1, o sea, está completamente disociado. Entonces, si está completamente disociado, esto vale 1 y esto corresponde a dilución infinita. ¿Tá?
Cuando no estoy completamente disociado, tengo una concentración muy elevada, el alfa tiende a 0, o sea, no lo tengo disociado, entonces la conductividad tiende ahí a 0. ¿Está? ¿Qué me está diciendo? Que no conduce. Cuando tengo mucho, ¿verdad? No está conduciendo. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que sucede esto. Tengo la conductividad equivalente, ¿verdad?, en función de la raíz de la concentración. Esto es lo que decíamos, ¿tá?, que nosotros no podíamos hallar ese valor. Entonces, hay que aplicar otra ley, ¿tá?, que es la ley de Kohlrausch de migración independiente de iones. Y esto tiene que ver mucho con lo que veníamos hablando antes. O sea, ahí lo que plantea Kohlrausch es, bueno, yo estoy a dilución infinita, ¿tá? En dilución infinita, los iones no saben quién tienen al lado, están solo ellos, ¿tá? El comportamiento corresponde a ellos solos, ¿sí? Entonces, no importa qué contraión tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque considero que no me está afectando. Entonces, el valor que tenga cada uno de esos iones puede estar tabulado a una cierta temperatura, en un cierto solvente y demás. ¿Tá? Entonces, fíjense que incluso para los electrolitos débiles, yo puedo hacer esa consideración. ¿Tá? Porque yo, para los electrolitos débiles, como considero que está completamente disociado lo que tengo, ¿tá?, entonces tengo los iones completamente separados, ¿sí?, y cada ion no va a sentir al otro. ¿Tá? Entonces, los electrolitos débiles también entran en esta ley de migración independiente de iones. Entonces acá se me solucionan bastante las cosas. ¿Por qué? Porque si bien yo no puedo hallar acá la conductividad de dilución infinita mediante el gráfico, ¿verdad?, por la incertidumbre asociada que tengo, sí puedo aplicar la ley de migración independiente y a partir de repente de datos experimentales de electrolitos fuertes, ¿verdad?, puedo obtener los valores de conducción equivalente, conductividad equivalente de los iones, ¿sí?, y de ahí puedo hacer un arreglo, puedo calcularlo y obtener este valor. ¿Tá? Todo esto que dije ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, sigamos. Seguimos con el electrolito débil. ¿Tá? Tenemos el ácido acético que se disocia, ¿verdad? Tenemos la constante de disociación. Entonces, la concentración total va a ser igual a la concentración que tengo de ácido más lo que tengo como iones, ¿verdad?, acetatos o protones, ¿sí? Esa concentración de acetato y de protones también va a estar asociada al grado de disociación, ¿verdad?, por la concentración total que tengo, eso como lo definimos en la parte anterior, ¿verdad? Acá nada más hacemos un despeje, sustituimos y llegamos a esa expresión. ¿Tá? Que acá también, fíjense, nosotros, acá ¿qué es lo que hacemos? Vemos cómo a partir de datos de conductividad, ¿sí?, que las podemos medir, y conductividad equivalente, que lo podemos determinar, ¿sí?, por la ley que les decía de migración independiente, ¿verdad?, podemos hallar cuánto es el valor de la constante de equilibrio de disociación para el ácido acético. Entonces vean qué interesante que más allá de que es un electrolito débil que trae muchas complicaciones, aún así se puede determinar parámetros que son importantes para definir a ese electrolito. Entonces, fíjense, midiendo la conductividad equivalente para una concentración total C, se determina la constante de equilibrio. ¿Tá? Ahora, en esas consideraciones es que nosotros tenemos que ver lo que mencionábamos en la diapo anterior, o sea, cómo es que hallamos este de acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver esa ley de migración independiente, ¿verdad?, que ya vemos que es muy útil, ¿tá?, porque podemos obtener una constante de equilibrio. ¿Cómo es que la podemos hallar? O sea, ¿cómo podemos definir esa ley, ¿verdad?, para después poder aplicarla? Entonces, volvemos a nuestra definición de conductividad. ¿Tá? Para un solo electrolito, ¿verdad?, tenemos que la conductividad es el aporte de los cationes y de los protones, los cationes y los aniones, perdón. Entonces definimos ahí la conductividad equivalente, ¿verdad?, como el cociente de la conductividad sobre la concentración, ¿sí?, la normalidad.
acá sustituimos la expresión que definimos anteriormente, ¿verdad? Y acá podemos entonces separarlos, ¿sí? Entonces vamos a tener acá lo que definimos la conductividad equivalente iónica, ¿tá? Esto es la conductividad equivalente que aporta cada ion, o sea, del ion en sí, que es lo que nos referíamos anteriormente cuando estábamos en dilución infinita y demás. Bueno. Entonces, la conductividad equivalente acá va a ser el aporte de ambas. Acá es un detalle, que no es para entreverarlos, pero hay que aclararlo. Yo puedo definir siempre esta ecuación, si estoy a dilución infinita o si estoy en una concentración determinada, ¿tá? Yo siempre puedo definir que la conductividad equivalente es igual a la suma de los aportes de cada una. El problema cuando no estoy a dilución infinita, ¿tá? Es que estos no son independientes, ¿tá? O sea, yo si tengo acá, por ejemplo, un calcio y acá tengo un cloruro, si yo cambio este calcio por un sodio, ¿sí? Este también se va a ver afectado cuando no estoy en dilución infinita, ¿tá? Nuevamente, ¿lo puedo plantear? Sí. ¿Es más complejo? Sí. ¿Me sirve? Muchas veces no. Aplicar cuando no estoy en dilución infinita, ¿tá? Lo interesante de esta ecuación es aplicar la dilución infinita en donde un término es independiente del otro, ¿sí? O sea, lo que le pasa al catión es independiente de lo que le pasa al anión, entonces no le importa quién está al lado, ¿sí? Puedo cambiar ese valor. Entonces, formalmente, la conductividad iónica es igual a la constante por la movilidad, ¿sí? Propiedad característica de cada especie iónica dependiente de T, concentración y solvente, ¿sí? Que son los que afectan los valores de movilidad, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que le decía, vamos a centrarnos en dilución infinita, ¿tá? La ley de Corros de la migración independiente de iones se refiere a esta ley, ¿sí? Esto es lo que decíamos, que son independientes entre sí y que están tabuladas. Entonces, el estar tabulados me sirve mucho porque yo puedo combinar diferentes aniones y cationes para ir obteniendo los datos de conductividad equivalente a dilución infinita de diferentes electrolitos, ¿verdad? Y así poder evaluar, ¿verdad?, las posibilidades que tengo, en definitiva, ¿no? Entonces, para varios electrolitos en una misma solución se cumple esto. Lo que hay que tener cuidado acá, ¿sí?, es que esta que tengo, ¿sí?, no, si bien voy a poner total acá, hay que tener cuidado ahí de ir definiendo bien, ¿sí?, qué es lo que se tienen. A ver, esperen que tengo una... ¿Sí? Eso es, o sea, mi recomendación, más allá de que formalmente en la bibliografía lo van a encontrar así, es que acá, que vendría a ser la conductividad equivalente total de todos los electrolitos que yo tengo, que puedan discriminarlo en electrolitos para que esto les sea más sencillo, ¿tá? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Tá? Valía exactamente solo dilución infinita, era lo que decimos. Entonces, esto, como no tenemos, a ver, déjenme ver, y medio. Entonces, esto viene de lo mismo, ¿tá? Lo que nosotros vamos a hacer es decir, bueno, esto es como para mostrarles que, cuán válida es esta ley. Nosotros lo que tenemos acá es diferentes electrolitos, ¿tá?, en donde lo que comparten es o el calcio o el sodio, ¿tá? Acá tenemos los valores tabulados, ¿tá? Y acá lo que tenemos es la diferencia, ¿verdad?, de conductividades, de tal forma de obtener la resta de la conductividad iónica del potasio menos la del sodio, ¿tá? Entonces, en el primer caso, ¿sí?, fíjense, ustedes tienen el clorato de potasio, ¿verdad? Que eso va a ser igual entonces a lo que me aporta el catión y lo que me aporta el anión, y lo mismo para el sodio, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es como estoy a dilución infinita, ¿tá?,
este término y este término son iguales. ¿Por qué? Porque no sienten a quien tienen al lado, ¿no? O sea, no se ven afectados por el que tienen al lado. Entonces, yo puedo restar este término a este, ¿sí? Entonces tengo 140 menos 117, ¿sí? Y de este lado de la igualdad resto este con respecto a este. Este término se me va, entonces me queda la suma de estos dos, ¿está? Y eso me da 22,5. Lo mismo puedo hacer para este caso, ¿verdad? El yoduro de potasio y el yoduro de sodio, ¿tá? En donde planteo lo mismo, ¿verdad? Y esa diferencia me da 23,5. ¿Tá? Lo mismo lo puedo plantear para los cloruros, para los bromatos, para los acetatos, ¿sí? Y siempre llego como a la misma relación. Entonces, esto es una forma de demostrar, ¿verdad? Que la ley de Kohlrausch para la migración independiente ahí es válida. ¿Tá? Y esto es un mecanismo que tienen de poder hallar valores de conductividad equivalente a ilusión infinita como ustedes quieran, ¿sí? Ahí les tengo una tabla en donde tienen los iones, ¿verdad? Y los valores de conductividad equivalente a ilusión infinita y las movilidades. Que si ustedes se fijan, lo que nosotros habíamos dicho en solución acuosa, ¿tá? Cómo es el aporte, ¿verdad?, del ion, del protón a la conducción. Y fíjense cuán elevada es la movilidad que tiene. Y para el OH también, que tiene el mismo mecanismo de, de migración, ¿tá? El ion. ¿Tá? Así que acá ven el efecto en el valor de la conductividad equivalente. Y este es un ejemplo, lo van a ver en los ejercicios de mañana también, ¿tá? De cómo nosotros podemos aplicar la ley de migración independiente para un ácido débil, ¿verdad? Y que es útil. ¿Tá? No lo vamos a desarrollar porque lo van a desarrollar en los ejercicios, ¿tá? Pero fíjense que nosotros lo que tenemos es, lo que nosotros buscamos es este de acá. ¿Tá? Este, que es un ácido débil, pero como estoy a dilución infinita, entonces lo puedo considerar como que estoy independiente y el grado de asociación es 1, ¿tá? Yo puedo hacer un arreglo de diferentes términos de conductividad equivalente a dilución infinita de diferentes iones, que en estos son todos fuertes, entonces yo lo puedo determinar por Kohlrausch, ¿sí? O sea, puedo determinarlo experimentalmente, ¿sí? Y donde me corta en la ordenada en el origen, ese va a ser el valor que voy a poner acá. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? Este, ¿no? ¿Qué me va a aportar? El protón, o sea, la conductividad iónica equivalente del protón más la del cloruro, ¿sí? Este me va a aportar la del sodio, y como estoy restando este de acá, ¿verdad? La conductividad equivalente iónica del cloruro y del sodio se me van a contrarrestar con lo que yo planteo acá. Y ahí sencillamente me queda igual a las conductividades del protón y del acetato. ¿Sí? Entonces, vean cuán útil es trabajar en estas condiciones, que yo esto no lo puedo determinar experimentalmente, ¿sí? Pero sí de forma indirecta lo puedo hallar. ¿Ah? Entonces, acá tenemos el ejercicio, ¿verdad? Que, bueno, a partir de estos datos, ¿verdad? Nosotros podemos llegar entonces al valor de la conductividad equivalente a dirección infinita de un ácido débil. ¿Tá? Bueno, y con esto, ¿sí? Terminaríamos, déjenme ver, 40. Terminaríamos lo que es la parte de electroquímica desde el punto de vista teórico. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda de todo lo que vimos. No le fui preguntando en el medio, disculpen. ¿Se entendió todo? Profe, Sí. Ay, perdón. Bueno, no, habla tranquila. En realidad yo lo que quería preguntar era, sí. me confundió un poco eso de la resta, ¿no? No sé, como que me perdí ¿Desde dónde? desde la parte independiente, desde... Está. ay, No te escuché lo final, pero o sea, te perdiste desde cuando son independientes. Esto, a ver.
La determinación indirecta, ahí va, ahí. Esto, está. Ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Vos ponele que querés determinar, bueno, en este caso, a ver, déjenme pensar algo, a ver cómo lo hacemos. Miren. Voy a hacer algo que es muy grosero, así que después les voy a abrir. Les voy a abrir otra clase. ¿Ahí ven mi pantalla o quedó con la presentación anterior? ¿Me responde alguien? Veo la pantalla, pero veo el... ¿La anterior ven? Está. Sí. Sí. Entonces, déjenme hacer algo. Esta no se las puse en realidad porque como no estaba en las transparencias de ustedes. Miren, esto es lo mismo. ¿Tá? Nosotros tenemos dos formas de hallar. ¿Sí? O sea, vamos a concentrarnos, ¿tá? O sea, todo lo que vieron de la parte de conductividad, de ilusión infinita y cómo hallar de forma indirecta, ¿tá? Es lo que les voy a explicar ahora. Es como un resumen de todo eso. ¿Tá? Entonces, fíjense, lo que nosotros podemos, ¿tá? Es hallar la conductividad equivalente a ilusión infinita del ácido acético de forma directa, o sea, con el ion con la conductividad equivalente del protón más del acetato, que esto está tabulado. ¿Tá? O sea, ahí van a una tabla y lo sacan. ¿Tá? Pónganle que no tienen la tabla. ¿Sí? Pónganle que no. Entonces lo tienen que hacer de otra forma. Entonces, planteamos de nuevo la ecuación, ¿sí? Tenemos el ácido acético, que es lo que nosotros queremos, entonces va a estar dado por el aporte del protón y el acetato. Yo necesito sacar este. Entonces, ¿qué digo? Bueno, me paro en la conductividad equivalente del ácido clorhídrico, que esa la puedo determinar experimentalmente. ¿Tá? Y esa va a ser igual entonces a el aporte que tengo del protón, el aporte que tengo del protón y el aporte que tengo del cloruro. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí ya me aparece el término del protón. ¿Tá? Para el acetato, ¿sí? Voy a la conductividad equivalente para el acetato de sodio, que me va a dar lo mismo, un aporte del catión y un aporte del anión. ¿Tá? En este caso el anión es el que me sirve. Pero ¿qué pasa? Si yo sumo este más este, ¿tá? Me va a quedar entonces este y este término en la suma. Entonces, ¿qué hago yo? Le resto el del cloruro de sodio, ¿tá? Porque el del cloruro de sodio me va a aportar sodios y cloruros, ¿tá? Que se me cancelan acá con estos. Esta resta que decía era lo que nosotros vimos en la tablita, ¿sí? O sea, la idea es, bueno, yo resto y me quedan dos términos ahí y puedo comparar. Eso es lo que yo hacía en la tabla, ¿tá? Acá estamos aplicando el mismo concepto, ¿sí? Entonces ahí, fíjense que sustituyo, simplemente lo que hice fue esto que tengo acá, que cada uno es igual a su correspondiente conductividad equivalente, lo sustituí, se me van los cloruros, los sodios, y ahí llego entonces a esta relación entre las conductividades equivalentes y para poder hallar la conductividad equivalente, toda dilución infinita, del ácido acético. ¿Sí? Sí, bárbaro, gracias. Sí, Mucho más. está. Lo de la tabla es lo mismo. Lo de la tabla era solo para mostrarles que esto se cumplía, nada más. ¿Tá? Pero es como partiendo de lo mismo. ¿Sí? Había otra pregunta por ahí. ¿Puede ser? ¿No? Sí, Sí. yo quería preguntar si podías explicar nuevamente el pasaje de molaridad a normalidad en el cloruro de calcio. Dale. Espera un poquitito, entonces vamos a compartir la otra.
¿Qué es lo que hay que fijarse? Yo tengo acá el cloruro de calcio. El problema cuando tengo una especie así es que la carga del ion es distinta para el catión que para el anión. ¿Tá? Entonces, lo que yo le quiero demostrar acá, ¿tá? Es que independientemente de que sea distinta, ¿sí? La normalidad le va a dar igual para el electrolito neutro y los iones en su totalidad. ¿Tá? Eso es importante. Entonces, fíjate, yo sé que para cada mol de cloruro de calcio, ¿tá? Se me va a disociar en un mol de calcio 2+ y en 2 moles de cloruros. ¿Tá? Esto me lo da la estequiometría de la reacción. ¿Tá? Si yo analizo cada uno de los iones, fíjate que el calcio, ¿tá? Requiere 2 equivalentes. La cantidad de equivalentes que requiere cada ion te fijas en la carga. ¿Tá? Después, el cloruro, ¿sí? Te fijas en la carga, requiere un equivalente. ¿Tá? Entonces, cuando venís a analizar las concentraciones y la normalidad, vos sabés que cuando es mol por litro, ¿verdad? Por la estequiometría, sabés que si la concentración inicial es 0,1, la concentración de calcio va a ser 0,1 porque por cada mol se me genera un mol, y la concentración de cloruro van a ser 0,2. ¿Por qué? Porque por cada mol de cloruro de calcio se me generan 2 moles de cloruro. ¿Tá? Esto es por estequiometría como siempre. Cuando me fijo entonces en los equivalentes por mol que tiene cada ion, el calcio, me fijo en la carga, ¿verdad? Son 2 equivalentes de carga, y el cloruro es un equivalente de carga. ¿Tá? Entonces, cuando yo voy a ver la cantidad de equivalentes por litro que tengo, fíjate que yo acá lo que hago es decir, bueno, si multiplico esto por esto, ¿tá? El mol se me va con este mol y me queda equivalentes por litro. Entonces, ¿qué hago? Multiplico este por este y me da 0,2, y este por este me da 0,2. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro cómo es que paso de uno a otro? Sí, perfecto, gracias. Por ejemplo, si yo tuviese, en vez de cloruro de calcio, tuviese sulfato de calcio, ¿sí? En vez de eso, tengo sulfato de calcio. ¿Cómo me daría la normalidad si la concentración es 0,1? A ver. Igual que la molaridad, ¿no te daría? Porque, ¿o no? Pero es sulfato de calcio. Fíjense, acá la diferencia, si nos ponemos en otro ejemplo, ¿tá? La diferencia es que ahí el catión y el anión tienen 2 equivalentes por mol. Entonces, si hago un esquemita como este de acá, ¿sí? Me cambiaría la cantidad de equivalentes por mol y por tanto la normalidad es el doble, es 0,2. Ah, sí. ¿Sí? Ustedes cuando vean normalidad, fíjense en las cargas que tienen esos iones. ¿Tá? Se lo anotan también. Más allá de que la relación entre los iones sea 1:1. ¿Tá? Eso no hace que la normalidad sea igual a la molaridad, sino que me tengo que fijar en la carga que tengo del ion. ¿Sí? Sí, sí. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar de grabar.